Hey, what's up, YouTube? Today's new topic would be pronunciation of ED. Hola, YouTube. El día de hoy tenemos tema nuevo que sería la pronunciación de la terminación ED, que para mí es un tema muy importante porque al hablar de pronunciación ya estamos hablando de producir el idioma, ¿ok? Que es algo que a veces les cuesta, es como el último paso para perfeccionar el inglés, ¿ok? Entonces, obviamente lo van a querer hacer a la perfección o mínimo acercarse. Entonces, todo empieza con la pronunciación. Entonces, este tema lo van a ver cuando se topen con pasado simple y vean los verbos regulares. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se pronuncia la ed. Porque el error más común es pensar que la ed se pronuncia como ed y no. Jamás se va a pronunciar de esa forma. Tiene tres formas de pronunciarse. Como id, como T o como D, ¿ok? Pero jamás como ED. Entonces vamos a ver. Para verbos que terminen con T, como por ejemplo lo pueden ver allí, start, start. Si termina con T, la ED se va a pronunciar como ID. Entonces sería started, started. ¿Ok? Otro verbo que termina con T sería want, de querer. Entonces sería wanted, wanted. For example, I wanted to go on vacations. Yo quise ir de vacaciones. Next one. Los verbos que terminen con D. Por ejemplo, need, de necesitar. Para decir necesité en pasado sería needed. Needed. I needed money yesterday. Yo necesitaba dinero ayer. ¿Ok? Esta pronunciación es muy fácil porque solamente tiene estos dos tipos de verbos. Los que terminan con T y los que terminan con D. Entonces este va a ser fácil de memorizar. El siguiente ejemplo, para verbos que terminen con P, por ejemplo, help, ¿ok? Allí la ed se va a pronunciar como T, entonces ya helped, helped, ¿ok? Pero también no necesariamente son solamente los verbos que terminen con P, sino también si existen verbos que terminan con el sonido de P, como por ejemplo escape, ¿ok? Escape termina con la letra E, pero no termina con ese sonido, ¿ok? Termina con el sonido de P. Escape, escape. ¿Sí lo escuchan? Entonces, si termina con la letra P o el sonido de P, la ED se va a pronunciar como T. Entonces sería escaped, escaped. Y esto será para todos los verbos. Si termina con esa letra o el sonido de esa letra, se va a pronunciar de esa forma, ¿ok? Entonces, el siguiente ejemplo sería verbos que terminan con K, como work o walk. No sería work it, ¿ok? Porque lo he escuchado mil veces y no, ¿ok? Entonces ya borren cassette. Ya sería worked, worked, ¿ok? Jamás work it. Si termina con F, también se va a pronunciar como T. Sería sniffed en pasado, sniffed, ¿ok? Olfateé. Next one, cough, toser. Para decir tosí en pasado sería coughed, coughed, ¿ok? No sería coughed. Jamás se pronuncia como ed, como les he dicho. Si termina en gh se va a pronunciar como t, coughed. Pueden escuchar la terminación, ¿verdad? Es fácil de identificar, ¿verdad? La t, coughed, coughed, worked, helped, sniffed. Next one. Verbo que terminen con ch, la ed también se va a pronunciar como t. Entonces no sería wash it, sería washed. Washed. I washed the dishes yesterday. Ayer lavé los trastes. Next one. Para verbos que terminen con ch. ¿Ok? Por ejemplo, watch, de ver. Para decir yo vi, sería I watched. Watched. Que se escuche la T ahí al último. Watched. Ok, next one. Para verbos que terminen con doble S, por ejemplo, kiss, de besar. Para decir besé, en pasado en inglés sería I kissed.
kissed. No sería jamás kissed, ¿ok? Entonces ya borren cassette. Sería kissed. Pueden escuchar la T allí, ¿verdad? Kissed. Next one. Aquí sería para verbos que terminen con el sonido de C. Porque realmente no se me viene a la mente un verbo que termine con la letra C. Entonces será con el sonido de C. Por ejemplo, dance. Escuchen con qué sonido termina. Dance, dance, dance. Con el sonido de C. Entonces si termina con este sonido, la ED se va a pronunciar como T también. Entonces ya danced, danced. I danced all night long. Bailé toda la noche. Next one. Si el verbo termina con X, la ED también se va a pronunciar como T. Entonces para decir reparar, en pasados en inglés sería fixed. Fixed. No sería fixed. ¿Ok? Fixed. Reparar. Reparé en pasado. ¿Ok? Y ya vamos a seguir con la última forma de pronunciar. Si termina en ed, la ed se va a pronunciar como si fuera D. Entonces ya called. Called. De llamé. Next one. Si termina con N, verbo que termine con N, la ed se va a pronunciar como D también. Entonces sería learned. Learned. Aprendí. Aprendí. Next one. Verbo que termine con R, la ed se pronuncia como D también. Offered. Offered. Entonces, ahí pueden ver la diferencia. Ahí sería offered. Si fuera con T sería worked. Helped. Si fuera con id sería started. Needed. Entonces no hay forma de confundirse porque los sonidos son totalmente diferentes. Next one. Hug, de abrazar. Si verbos que terminen con G o el sonido de G, la ed se pronuncia como D. Entonces ahí para convertir a pasado se duplica la G y se agrega ed. Y sería hugged, hugged. No sería hugged ni sería hugged. ¿Ok? Sería hugged, Otro verbo que se me viene a la mente ahí que no termina con G, pero sí con el sonido de G, sería change, de cambiar. Termina con E, pero ¿con qué sonido termina realmente? Change, change, con G. Entonces sería changed. Next one. Aquí, para verbos que terminen con el sonido de V, porque realmente no se me viene a la mente un verbo que termina con V. Entonces ya con el sonido, v. Por ejemplo, love, love. Pueden ver que termina con E, pero realmente termina con el sonido de V. También se me viene a la mente el verbo de save, de salvar o ahorrar. Sería save, con V. Entonces se va a pronunciar como loved, saved, Next one. Para verbos que terminen con el sonido de S. ¿Ok? Por ejemplo, ahí termina con la E, pero realmente no termina con ese sonido, termina con el sonido de S. Use, use. Entonces termina con el sonido de S, sería used, used. Ok, next one. Para verbos que terminen con el sonido de Z o con la letra Z. Ok, por ejemplo, en ese ejemplo, buzz, ahí sí termina con Z, entonces sería buzzed. Hay otro verbo que sería amaze, que sería asombrar. Termina con E, pero termina con el sonido de Z, amaze. Entonces sería amazed. ¿Ok? Verbo que termine con B, por ejemplo, rub, que significa frotar, que forma parte de vapor rub, ¿ok? Que significa que tienes que frotar. Entonces sería rubbed. Se duplica la B porque es consonante, vocal, consonante y luego se agrega la ed y sería rubbed. Ya por último, verbos que terminen con M.
por ejemplo, dream. Dream tiene dos formas de pronunciarse en el pasado, que sería dreamt, pero la otra sería dreamed, ¿ok? Entonces, la primera sería started, la segunda opción sería con T, que sería helped, la terminación es t, y la tercera es called, the. Entonces, it, t y the son las tres diferentes formas. Y ya por último, words that end in a vowel sound use the D pronunciation for ED. Los verbos que terminen en el sonido de vocal usa la pronunciación D para la terminación ED. ¿Ok? Por ejemplo, todos los sonidos que terminen en A, E, I, O, U se va a usar la terminación D. ¿Ok? La pronunciación D para la terminación ED. Por ejemplo, vamos a ver, el primer ejemplo ahí sería play, play. Termina con el sonido de A, de A. Play, A. Entonces sería played. Ok, played. El siguiente ejemplo sería enjoy, enjoy. Entonces, ¿con qué sonido de vocal termina? Con la de I, la E. Enjoy, I. Entonces sería enjoyed. El siguiente ejemplo sería try, try, de intentar. Try, try. ¿Con qué sonido termina? Con el de I, try. Entonces ya tried. La siguiente sería follow, follow. ¿Con qué sonido de vocal termina? Con la O. Entonces ya followed. Se usa la terminación, la pronunciación de D. Y por último, continue, continue. Termina con el sonido de vocal de U, entonces la ED se pronuncia como D. Entonces, para los verbos que terminan con sonido de vocal, la pronunciación que se va a utilizar es la de D, ¿ok? Para la terminación ED, ¿ok? Played, enjoyed, tried, followed, continued, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a enseñar un repaso, ¿ok? De cómo deben de sonar los verbos. Entonces recuerden que la ED jamás se va a pronunciar como ED. Se va a pronunciar como ID, se va a pronunciar como T o se va a pronunciar como D, ¿ok? Va a importar cómo termina el verbo, con qué letra termina el verbo y también con qué sonido. Entonces deben de tener cuidado con eso. Entonces aquí les voy a dar el repaso de cómo debe de sonar cada verbo. Started, needed, helped, worked, sniffed, coughed, washed, watched, kissed, danced, fixed, called, earned, offered, hugged, loved, used, buzzed, rubbed, dreamed, played, enjoyed, tried, followed, continued.